Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en una mañana gris que vino precedida por una impresionante tormenta anoche que en la ciudad de Nashville, que está más o menos a un par de horas de aquí de Jackson, pues se convirtió en un tornado que destruyó varios edificios e incluso se llevó la vida de algunas personas. Por suerte, aquí a Jackson no llegó ese tornado, simplemente una fuerte tormenta. Y esta mañana es, por cierto, la mañana del día en el que aquí, en nuestro estado de Tennessee, tenemos las votaciones para las elecciones primarias presidenciales de los Estados Unidos. So go vote if you're watching this. I just did. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de algo que a mí me interesa mucho, de lo que no he hecho nunca ningún vídeo, pero creo que llega el momento de hacerlo. Vamos a ir un poco más allá de Tintín y Hergé para centrarnos en otro cómic que era una de mis series de cómic favoritas cuando era niño, y la razón de ello es que esta serie aunaba el cómic y el fútbol. Creo que probablemente ya sepan ustedes de quién estoy hablando. Sí, aquí está, del personaje de Eric Castell, o en el original francés, Eric Castell, como pueden ver ahí, futbolista del Fútbol Club Barcelona, al menos durante la mayor parte de la serie. Eric Castell es probablemente el personaje de cómic futbolístico más popular y más famoso salido de la tradición del cómic franco-belga. Tuvo mucho éxito en varios países, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica y, por supuesto, especialmente España. El periplo profesional de Eric Castell lo llevó por varios clubes, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, incluso el Lille en la parte final de la serie, pero sobre todo el Fútbol Club Barcelona. Con permiso de Messi, con permiso de Maradona, de Cruyff y de tantos otros grandes jugadores y grandes estrellas de este gran club que tuvo y todavía tiene a lo largo de toda su historia magníficos jugadores y magníficos equipos, pues hay que decir que ninguna de estas estrellas llega a las cotas de celebridad o a las cotas de éxito deportivo de este hombre que aquí pueden ver en la portada de este libro, El Retorno, o en la versión catalana El Retorn, que es Eric Castell, que tuvo muchísimo éxito como futbolista y también como personaje de cómic, pues en las viñetas, en las páginas creadas por Raymond Reding y François Hugues. Vamos a hablar hoy de Eric Castell en este vídeo en mi canal de YouTube. Bueno, pues la serie de Eric Castell fue creada a finales de los años 70, como digo, por Raymond Reding y por François Hugues, y publicada en formato de álbum entre los años 1979 y 1992, con un total de 15 entregas. Los autores eran un hombre y una mujer, por un lado Raymond Reding y por otro lado François Hugues. Vamos a hablar un poco de ellos. Raymond Reding era francés, de Normandía, fue allí donde nació, pero creció y vivió la mayor parte de su vida en Bélgica y se interesó por el dibujo a una temprana edad, colaboró en diversos periódicos, llegando incluso ya en los años 40 a crear personajes como el detective Monsieur Gros. El año 1950 es muy importante para Reding porque es el año en el que empieza a colaborar en el semanario Tintín, en el Journal Tintin. Y aquí es donde comenzará a crear personajes que se mueven por el mundo del deporte, como por ejemplo, entre 1957 y 1978, es decir, 20 años, publicó las historietas del tenista Jarry, una serie que ya mezcla elementos de aventura y, por supuesto, elementos y escenarios deportivos. En 1963, también dentro de este Journal Tintin, el semanario Tintín, crearía a Vincent Larcher,
cuyas historias se publicaron entre 1963 y 1972. Y este personaje de Vincent Larcher ya era futbolista y por tanto va a prefigurar ya al personaje de Eric Castell, que no llegará hasta unos 15 o 16 años después en la forma en la que lo conocemos. También en el año 1972, para que vean el interés que Reding tenía en el deporte, creó también en el Journal Tintin una sección llamada la sección A, la sección R, que era una serie que unía, en este caso, el deporte con lo detectivesco y que se publicó pues, a lo largo de unos 6 o 7 años hasta 1979 en el semanario de Tintín. Volveremos a hablar de Reding pues en unos momentos, pero hay que también decir unas cuantas palabras acerca de Françoise Hugues, una mujer belga que nació en la localidad de Antoine, pero que pasó una parte de su infancia cerca de la ciudad de Lille, en Francia. Eso sí, estudió en Bélgica, regresó a Bélgica y se interesó entonces por el arte y por la música. Tocaba muy bien el piano, estudió, si no me equivoco, en el Conservatorio de Tournai, y se dedicó pues también al dibujo y también al color, especialmente en los años 70, cuando empieza a trabajar como colorista, que es precisamente lo que va a hacer en la serie de Eric Castell. Y muy bien además, porque el color es uno de los atractivos de la serie de Eric Castell. En esta serie, Raymond Reding se encarga de los escenarios, se encarga del guión, y Hugues se encarga precisamente del color, es la colorista de estos magníficos álbumes de Eric Castell. Bueno, ¿quién es Eric Castell? Al que ya vieron, lo voy a volver a enseñar una vez más, aquí vestido con la elástica del Fútbol Club Barcelona, elástica ochentera del Fútbol Club Barcelona. ¿Quién era Eric Castell? Pues bueno, Reding y Hugues colaboraron en esta serie acerca de Eric Castell a partir de 1979 y la publican en principio en el semanario Super As, que nada tiene que ver con el diario As de España, y posteriormente también en formato álbum. Los álbumes aparecerían en un principio en la editorial Fleurus y después en la editorial Novedi. Además de Vincent Larcher, ya hemos hablado de este futbolista que Reding había creado para el Journal de Tintin, el verdadero antepasado, o el antepasado más cercano de Eric Castell fue un futbolista llamado Max Falk, que es un personaje creado por Reding para la revista alemana Zack, con ocasión del Mundial de Alemania de 1974. Entonces, en 1974 aparece una historia protagonizada por un futbolista llamado Max Falk, que va a ser realmente el antecedente de Eric Castell, y la razón es precisamente pues, ese Mundial del 74. 5 años después, ya en colaboración con Françoise Hugues, Raymond Reding decide retomar la idea de este futbolista, un futbolista que se dice que fue inspirado por el jugador italiano Robert Bettega de la Juventus de Turín, y también con ciertos rasgos futbolísticos e incluso personales del gran Johan Cruyff. Nace así el as zurdo Eric Castell o Eric Castell en la versión francesa o en la pronunciación francesa. El primer álbum se tituló en español Eric y los Juniors, en francés Eric et les Pablitos, y en este primer álbum Eric Castell procede del Inter de Milán y quiere relanzar de alguna manera su carrera fichando por el Barça, y allí en Barcelona se va a convertir en ídolo de la afición, tanto dentro del terreno de juego como fuera del terreno de juego, pero especialmente en el terreno de juego pues llevará al Barça
a ciertos éxitos deportivos en la ficción, y fuera del terreno va a ir trabando una amistad importante con otros personajes, una caterva importante de personajes que pululan por las viñetas de los cómics de Eric Castell. Por ejemplo, sobre todo, un grupo de jóvenes entusiastas del fútbol y del Barça, capitaneado este grupo por Pablito, que en catalán, por cierto, se tradujo como Tony, el nombre de este personaje, no como Pablito. También trabará amistad con la familia de Pablito, con sus padres, también con una patinadora artística llamada Paquita, y también con otros personajes, como por ejemplo su compañero de equipo Stefan Stanovic, que es un jugador de calidad semejante a Eric Castell y bueno, pues un compañero importante dentro de las filas del Fútbol Club Barcelona. Una cosa interesante de esta serie es que Redin es capaz en sus tramas, en sus guiones, de dotar de una cierta profundidad psicológica a los diversos personajes, y Eric Castell, él mismo, no es ni mucho menos el típico protagonista plano que uno podría esperar, es decir, un protagonista que simplemente es un gran futbolista y gana partido tras partido, título tras título, y todo el mundo lo adora. No es exactamente así. Eric Castell, además de sus éxitos deportivos, pues se enfrenta a varios problemas personales, incluso a dificultades profesionales, a decisiones importantes, a fracasos también en algunos casos sobre el terreno de juego, e incluso, aunque en menos medida o en menor medida, a alguna relación sentimental. Incluso, diría, hay un volumen de la serie que se llama Secuestro, Segrest en catalán, en el que pues, se enfrenta precisamente a un secuestro. Llegados al octavo álbum, que es este que tengo aquí en la mano, vemos que Eric Castell no viste ahí la camiseta del Fútbol Club Barcelona, sino la del Paris Saint-Germain. Porque llegado al octavo álbum, que se titula en catalán La Gran Decisió y en español La Gran Decisión, Eric Castell, como ahí lo ven sonriendo, acepta una oferta del PSG para jugar en París, y entonces decide dejar al Barça, y curiosamente al final de este álbum llega incluso a derrotar con los parisinos al equipo catalán en la final de la Copa de Europa. Esta es la época, por cierto, en la que el Barcelona pues todavía no había ganado su primera Champions, que llegaría en la temporada 1991-92, pero sí algunas ligas, Copas del Rey y Recopas de Europa. Entonces, el éxito del Barcelona en estos momentos en la vida real no es exactamente el mismo que obtiene en las páginas del cómic, pero va prefigurando ya una etapa gloriosa del Barça que llegaría durante y después de la era de Johan Cruyff como entrenador del primer equipo. Pero volviendo a Eric Castell, este fichaje de Eric por el Paris Saint-Germain no gustó ni a Pablito, el personaje del cómic, ni tampoco a los lectores en la vida real, porque en cuanto Redin y Hugh deciden traspasar a Eric Castell del Barça al Paris Saint-Germain, llega una marabunta de cartas a la editorial belga de la serie exigiendo para ya mismo el regreso de Eric Castell al Barça. Así es que solamente jugó en el Paris Saint-Germain en 2 álbumes. Uno de ellos es La Gran Decisión y otro es este que tengo aquí en la mano, también en la edición catalana, Els 5 primers minuts, o Los 5 primeros minutos, Les 5 premières minutes en la versión francesa. Ahí vemos de nuevo a Eric Castell jugando con el
Paris Saint-Germain, frente al Ajax, precisamente. Y este álbum, que por cierto a mí es uno de los que más me gustan, por la trama que tiene, referente a un Eric Castell que, además de jugar al fútbol, se preocupa por escribir una historia del fútbol también. Pues este es uno de los álbumes, de los dos álbumes, el 8 y el 9, este es el noveno, los 5 primeros minutos en los que Eric Castell vive en París y juega para el Paris Saint-Germain. Pero ya muy pronto, debido a esta presión de los lectores, Eric Castell va a regresar a la ciudad condal en el 10º álbum, que se titula El Regreso, que es del año 1985. Y curiosamente, en esta segunda etapa de Eric Castell en el Barça, vemos aquí un ejemplo, este es Segrest o Secuestro. Aquí está Eric Castell de nuevo volviendo al Fútbol Club Barcelona. Curiosamente, en esta segunda etapa, Eric Castell va a llevar al Barça a conquistar la Copa de Europa en las páginas del cómic, en las viñetas del cómic, antes incluso de que esto ocurriese en la vida real. El personaje, por cierto, no acabaría su carrera futbolística en el Barça, sino que pasaría a jugar ya en la parte final de la serie, allá por principios de los años 90, alrededor del año 1992, en el Lille, en el equipo francés del Lille, quizá, y esto lo supongo yo, pero no estoy seguro, porque cerca de esa ciudad fue donde Françoise Hugues, la colorista, vivió de pequeña. Pero como digo, esto es una suposición, porque podrían haber elegido cualquier otro equipo francés o no francés y juega precisamente en el Lille en la parte final de su carrera, quizá por esta razón. Para terminar, en definitiva, me gustaría dejar claras algunas de las razones por las cuales yo creo que Eric Castell es un cómic notable y recomendable, más allá de que a mí cuando era pequeño me gustase y me atrajese. No hay realmente una razón nostálgica por la que a mí me gusta este cómic, sino que yo veo en este cómic ciertas características muy positivas que quiero subrayar ahora para terminar el vídeo. Por un lado, es un cómic que contiene dibujos dinámicos, dibujos muy expresivos, que no siguen la línea clara de Hergé, pese a que Redin colaboró en el semanario Tintín, pero que son realmente muy realistas. Viendo esta portada ya nos podemos dar cuenta de ello, y vemos el coche, vemos a Eric Castell jugando al fútbol con otro futbolista del Barça detrás. Tenemos, por ejemplo, el movimiento, la expresión está muy clara, por ejemplo, en las planchas que tienen que ver con partidos de fútbol. Vemos aquí, por ejemplo, a Eric Castell a punto de chutar, cómo el balón pasa al portero y se introduce en la portería, y las expresiones de los jugadores, de los personajes, el movimiento. Creo que esto es algo que está verdaderamente muy, pero que muy conseguido en la serie de Eric Castell. El realismo es importante, la expresividad es importante en estos dibujos de la serie. Las tramas también son interesantes, más allá de los partidos de fútbol, no se limitan al fútbol, y presentan además a personajes que, como he dicho anteriormente, están bien delineados y son más complejos de lo que podría parecer en una serie que tenga que ver con el fútbol. Es decir, el deporte no se trata aquí desde un punto de vista superficial, sino que se va más allá y se intentan presentar tramas más interesantes y tramas que requieren de una complejidad psicológica más grande en los personajes. Además, estéticamente, el retrato de las ciudades de Barcelona y de París está realmente muy conseguido. Aquí vuelve a entrar ese realismo de Redin y de Hugues, y está claro que conocían perfectamente las ciudades de París y de Barcelona, y si no las conocían en persona, pues al menos se documentaron a conciencia
porque los dibujos de las ciudades son realmente interesantes. Incluso, aquí tenemos un dibujo de Tossa del Mar, donde eh, pues pasa mucho tiempo Pablito con sus amigos y compañeros, con esos juniors a los que hace referencia el primer episodio de esta serie, y realmente los dibujos son muy realistas, están realmente muy bien conseguidos, y también los, eh, los escenarios urbanos de Barcelona pues están bien retratados también, y también los escenarios urbanos de París. Aquí vemos, por ejemplo, un dibujo, una panorámica de la Ciudad de la Luz, pues que está realmente muy conseguida, y todo ello redunda en ese realismo que interesaba tanto a Redin y a Hugues. Además de esto, estos dos autores no reflejan solamente las zonas urbanas más opulentas por las que de vez en cuando se mueve Eric como jugador de fútbol de éxito y de renombre, sino que también los barrios de clase trabajadora están retratados con una gran fidelidad, e incluso algunos ambientes de pobreza. En los 5 primeros minutos, por ejemplo, hay ejemplos suficientes de esto. Y todo ello de nuevo se pone al servicio de este realismo estético, de este realismo visual de los dibujos de la serie. Una serie que además, y esto a mí me interesa especialmente, captura de forma perfecta el ambiente del fútbol de los años 80, porque realmente es cuando esta serie está ambientada, cuando se publica. Y este es el fútbol previo a la globalización, a la ultracomercialización, a la ultraprofesionalización de este deporte tal y como lo conocemos hoy en día. Es un fútbol un poco anterior al fútbol que conocemos hoy, y creo que está capturado, está retratado, está reflejado de una manera muy interesante y realmente muy fiel. Es un cómic, en definitiva, que interesará mucho a los aficionados del Barça, pero yo creo que también a quienes estén interesados en el cómic franco-belga y en el fútbol, en el deporte en general. Como pueden ver, yo no soy aficionado culé, sino que he sido, soy y seré siempre aficionado del Real Club Celta de Vigo, pero esto no impedía que en mi juventud, en mi niñez y ahora mismo, pues yo pueda disfrutar de las aventuras de Eric Castell, tanto en el Barcelona como en el Paris Saint-Germain, sin ningún problema, porque esto va más allá del fútbol, y yo creo que puede interesar este cómic a cualquiera que tenga interés en el cómic deportivo, en el fútbol o simplemente en la historieta franco-belga en general. Además del original francés, aquí tenemos de nuevo a Eric Castell fichando de nuevo por el Fútbol Club Barcelona. Pues además del original francés, este es un cómic que se ha traducido a otras lenguas, como por ejemplo el griego o el alemán. De hecho, en alemán, Eric Castell no se llama Eric Castell, sino Kai Falke. Es el nombre que se eligió en alemán, que es reminiscente, nos recuerda un poco a ese Max Falk, que es antecedente del personaje de Eric Castell, allá por el año 1974, en la época del Mundial de Alemania. En España, como pueden ver ahí, lo publica desde el año 2008-2009 la editorial Norma, tanto en español como en catalán. Aquí podemos ver, y he estado mostrando, las ediciones o las traducciones al catalán, pero también tengo algunas originales francesas y también tengo traducciones al español, e incluso alguna al alemán de Eric Castell. Así pues, no hay ninguna excusa para no acercarse a este magnífico cómic deportivo, magnífico cómic futbolista, magnífico cómic culé también. Todos los que estén viendo este vídeo
y sean aficionados al Barça, pues si no conocen ya a Eric Castell, pues deberían. Yo lo recomiendo vivamente y bueno, pues quienes hayan leído a Eric Castell, quienes estén interesados en este personaje, pues como siempre les animo a que escriban mensajes, comentarios en la parte de los comentarios debajo de este vídeo, pues explicando qué es lo que les parece a ustedes la serie de Eric Castell desde un punto de vista de lectores que están interesados en el cómic franco-belga, en el fútbol o en el deporte en general. Llegamos así con este homenaje a François Hugues y a Raymond Redin, con su personaje más conocido, que es Eric Castell, al final de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, sin ningún tipo de cortes, en marzo del año 2020. Soy Antón García Fernández y mío, como siempre, es el copyright de este vídeo que podrán ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Y hay que terminar, ya que hablamos de Eric Castell, por supuesto, con un Visca al Barça. Aunque ya digo que yo no soy aficionado del Barça, sino del Celta. Y también un Visca Eric Castell. Hasta la próxima, en Antón GF. Seguimos en contacto a través de YouTube. Muchas gracias y nos vemos pronto.